Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, es indudable el creciente apoyo al diálogo en Venezuela. Más del 80% de la población respalda esa opción, de acuerdo a todas las encuestas. Y en el exterior ocurre lo mismo. Al igual con Naciones Unidas y la Unión Europea, que insisten en la urgencia de que los venezolanos avancemos por ese camino. A estas manifestaciones se sumó la CELAC, que agrupa a 33 naciones de la región, el Caribe, Centroamérica y América del Sur, en la reunión realizada por el organismo en República Dominicana, con la asistencia calificada de presidentes, jefes de Estado, cancilleres. Sin embargo, los dirigentes de la oposición se oponen al diálogo. Aparentemente inexplicable lo que sucede. Pero si se hurga un poco en la situación, surgen evidencias de que hay factores poderosos que se oponen al diálogo, que hacen todo lo posible porque éste no cuaje y se imponga la violencia fratricida. ¿Cuáles son esos factores? Veamos. En primer lugar, la posición hasta ahora del gobierno norteamericano que encabezó Barack Obama. No está claro si esa posición será la misma de su sucesor, el impredecible Donald Trump. Pero sin duda que la política norteamericana hacia Venezuela globalmente aplicada confirma que este es un momento clave. En distintas oportunidades se dieron auspiciosas señales de avance en la adopción del diálogo, que luego se frustraron por la actividad en contra proveniente de Washington. Otro factor que influye en la posición que ante el tema tienen poderosos grupos económicos internos que auspician campañas mediáticas adversas. Más de una vez, voceros de fedecámaras, grupos empresariales con mucho poder, la conferencia episcopal exponen razones que generan contradicciones y estimulan a la dirigencia opositora para que se radicalice en función de una ruptura del orden constitucional. Pero sin duda que el factor determinante en la parálisis del diálogo es precisamente la dirección de la oposición, concretamente la MUD, y otros elementos adscritos a las posiciones más radicales. Una oposición como la que hoy existe en Venezuela, comida por la división interna, sin proyecto de país, que nunca se ha colocado a derecho, sino que siempre opta por los atajos e impide el diálogo. Ha hecho de este un enemigo casi mortal, al considerar que erosiona el ascendiente que sobre su electorado tienen y cada día se ha radicalizado más. Por consiguiente, si en Venezuela se implanta el diálogo, que es lo que los ciudadanos quieren, la mayoría de los ciudadanos de este país, es porque la resistencia que oponen la MUD, la Conferencia Episcopal, medios de comunicación, gremios empresariales, toma conciencia del error en que incurre y del peligro que para el país representa que la vía del diálogo sea desechada. ¿Tomarán conciencia de esta realidad esos sectores? Ojalá lo hagan por el bien de todos. Una pausa y al regresar converso con el alcalde Jorge Rodríguez, dirigente nacional del PSUV, designado para representar al chavismo y al gobierno en las conversaciones sobre el diálogo. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Jorge Rodríguez, alcalde, dirigente político, cuentista, analista. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, José Vicente. Siempre es un placer venir y volver a tu programa. Gracias. Mira,
Tú eres un experto en diálogo, ¿no? Tienes un largo ya camino andado, ¿no? Manejas a fondo el tema como pocos en Venezuela. Hay un gran interés en el país por saber qué pasa realmente con el diálogo, ¿no? Esa madeja ahí de intereses, de opiniones, etcétera, que confunde muchas veces a la colectividad, ¿no? A pesar de que la mayoría de los venezolanos, de acuerdo con todas las encuestas, más del 80% está a favor del diálogo. Yo creo que quienes se han convertido en unos verdaderos expertos en el diálogo ha sido la Revolución Bolivariana, el gobierno bolivariano primero con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Siempre han tenido una profunda vocación y disposición para el diálogo, en primer lugar, con la sociedad. Si algo caracterizó a estas décadas de la Cuarta República fue una desconexión muy profunda entre los dirigentes políticos, entre los gobiernos y la sociedad en general. Y si algo caracterizó desde los primeros momentos el gobierno de Hugo Chávez fue la reconexión con esos sectores de la sociedad que se habían sentido excluidos. Y esa reconexión forma parte de un diálogo profundo con los trabajadores, diálogo profundo con los jóvenes, diálogo profundo con las organizaciones del poder popular, diálogo profundo con los productores, etc. Y además, ha habido en las distintas etapas de la Revolución Bolivariana una disposición para el diálogo con la oposición política en Venezuela. Varios son los ejemplos. Tú fuiste partícipe de algunos de ellos, de los más importantes, inmediatamente después del golpe de Estado de abril del 2002. Cualquiera esperaría que el gobierno de Hugo Chávez hubiera tomado represalias para quienes perpetraron ese golpe de Estado y a lo que inmediatamente llamó Chávez fue al diálogo. Después en el año 2002 fue igual, cuando se dio todo ese proceso de intentar recurrir nuevamente a la violencia, al sabotaje petrolero, lo que promovió el presidente Chávez. Tú participaste en esa mesa de negociación y acuerdo, fue el diálogo a través con la mediación, en este caso de César Gaviria. Y así, en distintas etapas, cuando se dio el proceso de la violencia tremenda que costó 43 venezolanas y venezolanos asesinados en el año 2014, el presidente Maduro convocó a una serie de diálogos, no fue un solo diálogo, convocó al diálogo a la oposición política, pero también convocó a los empresarios, a los trabajadores, a los productores, al poder popular, a diálogos en Miraflores y a diálogos en los 23 estados del país. Ahora, Jorge, te repregunto, si es así por parte del chavismo, que es una fuerza política y social muy importante del país, la mayor fuerza política y social del país, y el gobierno, que son partidarios del diálogo, que lo han ratificado permanentemente, ¿por qué en este momento, en el momento que estamos conversando aquí, la impresión que hay es que el diálogo está al borde de la tumba? ¿No? Bueno, el diálogo es un proceso, así lo definió de manera exacto. magistral el Papa Francisco y yo hago mío esa definición. Es un proceso complejo y parte de las complejidades que este diálogo tiene, lo tuvo en el año 2014 cuando se levantaron de la mesa de diálogo los sectores de la MUD y descabezaron a su secretario ejecutivo, recuerdas, a Ramón Guillermo Aveledo, con quien habíamos avanzado en el proceso de diálogo en esa oportunidad. Creo que la cosa va por el mismo camino en esta oportunidad. ¿Quién es el descabezado ahora? Bueno, hay unas pugnas tremendas y justamente ese es uno de los grandes obstáculos que tiene el diálogo. Lo primero es que hay una profunda división en el seno de la dirigencia de la derecha venezolana. Lo segundo fueron las ofertas engañosas que le hicieron. Ellos amanecieron en el año 2016 amenazando a toda Venezuela con que este libro sería violentado por la acción de la dirigencia de la Asamblea Nacional. Convocaron de manera flagrante a un golpe de Estado porque la deposición violenta del presidente de la República no es otra cosa sino un golpe de Estado. Acuérdate de la receta que Ramos Alup expuso a comienzos del año 2016, que en 6 meses lograrían salir de Maduro. Esa fue una oferta engañosa para con sus seguidores. Y lo tercero, José Vicente, y es lo que me parece más importante, es que ellos han sembrado una matriz de odio en un sector de quienes lo siguen que lo hace impermeable
a cualquier proceso de raciocinio y de razonamiento político, a cualquier proceso de sentarse con los adversarios para llegar a una serie de acuerdos. Mira, en este Eso es lo que obstaculiza en este momento. de manera profunda y de manera determinante, yo diría que de manera estratégica les obstaculiza a ellos el diálogo, que no se compadece la posibilidad de sentarse con los adversarios para llegar a una serie de acuerdos o en todo caso para conversar acerca de los temas que más le importan a la población. A la población no le importa si Chuo Torrealba y Capriles Radonsky se odian, a la población no le importa si Julio Borges dice en secreto y se compromete en secreto con unas cosas y después no las cumple porque tiene mucho miedo. Al país lo que le importa, a toda la población lo que le importa es sentarse y poder llegar a acuerdos sobre los temas que realmente importan, en lo económico, en lo social, en lo político, en el mantenimiento y prosecución de la paz de la República, en salir del carácter rentístico de nuestra economía para lograr una economía verdaderamente productiva. Mire, nosotros firmamos. Ahora, ¿tú no crees que esa posición le ha pasado recibo a la MUD y a la oposición? No, yo lo que creo es que las mentiras tienen patas cortas y las ofertas engañosas siempre terminan generando una animadversión de aquellos que recibieron la oferta y de aquellos que ofrecieron. Es decir, no es otra cosa que una estafa. Ellos estafaron en el año 2016, ellos cometieron dos grandes estafas para con sus propios seguidores. Por una parte, la convocatoria de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Supuestamente en junio del 2016 ya estaría depuesto el presidente Nicolás Maduro. Bueno, la realidad que siempre llega de manera determinante, esa realidad, bueno, señaló lo que todo el mundo sabe, pues era completamente falso. La segunda oferta engañosa que hicieron fue la convocatoria de destiempo de ese llamado referendo a través de un profundo y un gigantesco fraude que cometieron. Entonces, desde ese punto de vista, la gente termina diciendo, bueno, si lo que tú me estás diciendo siempre es mentira, ¿por qué tengo que seguirte creyendo las siguientes mentiras? ¿Qué elemento probatorio puedes tú presentar en este momento? Fíjate, José Vicente, que apuntarle lo que estás diciendo. ¿Cómo no? Se han difundido muy pocos documentos, muy pocos estos documentos que firmó la oposición venezolana. La oposición firmó un documento en el mes de noviembre, de forma conjunta, con presencia de los acompañantes, que se llama Declaración Conjunta Convivir en Paz. Es yo creo que es una de las declaraciones más importantes que han habido en Venezuela en los últimos 10 años, porque establece un compromiso por parte de la llamada MUD y de las fuerzas de la revolución a desarrollar el trabajo político sin recurrir al insulto, sin recurrir a la diatriba, sin recurrir a los intentos de violencia o de fuerza en contra de una fuerza política. Y bueno, si algo resulta obvio es que incumplieron de forma palmaria con esos compromisos. Aquí está además los compromisos a los que llegó en presencia de Monseñor Cheli, del presidente Samper, Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández. Llegamos a una serie de acuerdos, a 5 acuerdos en el área económica y social, en el campo político, en el campo de soberanía. La oposición dice que ustedes no cumplieron esos acuerdos. Completamente falso. Nosotros cumplimos absolutamente todos los puntos. Y en la condición de proceso que tiene el diálogo, nosotros estamos todavía sentados en la mesa de diálogo, se establecieron mesas por cada uno de estos puntos, mesas de trabajo, se avanzó de forma determinante. Lo que ocurre es que hay un sector de la dirigencia opositora que no quiere el diálogo, es así de simple. O sea, Capriles Radonsky está completamente negado a la posibilidad de conversar y de discutir y de trabajar con los temas fundamentales del país. López. Los sectores de Voluntad Popular, que es un partido que tiene dos compulsiones muy peligrosas. Una es una compulsión a la violencia, de forma permanente, de forma reiterada. El Partido Voluntad Popular recurre a la violencia. Todavía nos deben los 43 muertos que por su acción irresponsable se provocaron en el año 2014. Y luego tienen una patología psiquiátrica que se llama hibristofilia, que es una parafilia que se dirige a que tienen una atracción muy peligrosa hacia personas que cometen delitos muy graves. Ahí tú ves el caso de Pérez Venta, que era uno de sus dirigentes juveniles, bueno, es un descuartizador. El caso de Gilbert Caro, que es un asesino, un narcotraficante, pues ahora lo ensalzan como un héroe de Voluntad Popular. Hay un grupo de gente entre el sector dirigente de Voluntad Popular que tiene esa parafilia tan preocupante. La posición de Primera Justicia. Es una posición que creo que tiene que ver con la profunda división que hay ahorita en su seno. Ya no lo pueden ocultar. La diatriba brutal que se ha generado ahora, por ejemplo, entre Capriles y entre Chuo Torrealba, tiene mucho que ver con el control
del partido Primero Justicia, la tibieza y el incumplimiento de la palabra a la que tú y yo estamos acostumbrados por parte de Julio Borges tiene que ver también con quién va a controlar Primero Justicia, y en última instancia soltaron unos demonios que ahora no pueden amarrar, que es el demonio del odio, el demonio de la violencia, el demonio de siempre denostar del chavismo, de los dirigentes del chavismo, de los símbolos del chavismo. Hace poco uno veía una cosa brutal, espantosa por parte de Ramos Alub, que yo no creo que sea un viejo loco, yo creo que Ramos Alub tiene un plan, así como el discurso de Hitler prendió en sectores desesperados de la población alemana, el discurso de Ramos Alub está dirigido hacia esa parte de la población que fue profundamente infestada por el odio. Cuando él insulta a Ezequiel Zamora, cuando él insulta a Simón Bolívar, cuando él insulta a Hugo Chávez, lo que quiere promover son dos cosas. Uno, que ese discurso violento, extremo, prenda en ese sector que se enfermó, producto de la guerra psicológica y de la guerra comunicacional. Y otro, tratar de mantener en la desesperanza a las fuerzas de la revolución. La respuesta ha sido, yo creo que ha sido muy contundente y muy hermosa. Tú ves la cantidad de pueblo que se regó por el Paseo Monumental de los Próceres para acompañar al bicentenario de Ezequiel Zamora, y esa es la respuesta que Ramos Alub se merece. Y si ves la cantidad de gente que colmó las calles para llevar a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, es también una respuesta a los asesinatos, a la violencia, a los insultos. Yo creo que ellos hicieron una apuesta muy riesgosa que ya creo que les fracasó, que es apostar a cualquier cosa que signifique violentar la Constitución. Ellos apostaron a que la violencia se impusiera, porque la paz es enemigo de sus objetivos políticos. Te pregunto, ¿es esa la actitud de todo el sector opositor de la MUD? ¿O hay alguna diferencia? No, hay que decirlo, no sé si eso lo favorece, pero hay que decir que hay sectores dentro de la dirigencia de la oposición venezolana que promueven una estrategia de paz. El caso del gobernador Henry Falcón, por ejemplo, que él asistió motu propio, no fue invitado por parte de la MUD, y fuimos nosotros, los factores del gobierno bolivariano, quienes dijimos, ¿por qué no puede estar el gobernador Henry Falcón en la mesa de diálogo, si un representante de la oposición tan legítimo como puede ser Carlos Ocariz? Y casi que fue impuesto por parte nuestra que el gobernador Henry Falcón participara. Incluso, yo no sé si esto es una infidencia, pero bueno, me atrevo a hacerla. Una confidencia, ¿no? Incluso Capriles Radonsky propuso que sacaran a Henry Falcón y que él fuera el representante de los gobernadores, porque en el punto 5 del acuerdo de esa mesa del día 12 de noviembre del 2016 se propone incorporar un gobernador, y nosotros hicimos esa propuesta de manera de que el gobernador Henry Falcón estuviera por la oposición y por parte del gobierno bolivariano estuviera el actual vicepresidente Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua para ese entonces. Pero resulta que Capriles en esa misma reunión le dijo a su representante o a los representantes de la MUD, porque Capriles ya ni siquiera está dentro de la MUD casi, les dijo que no, que si iba a ser Falcón, él prefería ser el representante de los gobernadores. Ahí está, por ejemplo, el caso de Manuel Rosales o el caso de Timoteo Zambrano. Un nuevo tiempo, ¿no? Correcto, Timoteo Zambrano fue expulsado de la representación de la Secretaría de Asuntos Exteriores de la MUD por el solo hecho de que dijera de que lo que estaban haciendo estos países golpistas como Argentina, como Brasil y como Paraguay, en el caso de Mercosur, era defender simple y llanamente un golpe de Estado contra Venezuela y contra Mercosur y contra los venezolanos que viven en países del Mercosur. Bueno, fue expulsado. Otro elemento que tiene es que la MUD tiene muchos grupos dirigenciales. Tiene un grupo que se llama G4. Yo me hice casi que experto en la organización de la MUD porque es complejo. Tiene un grupo que se llama G4, otro grupo que se llama G7, otro grupo que se llama G15. Luego tiene personalidades. Luego tiene un partido político que es muy violento, que se llama la Conferencia Episcopal de Venezuela, que no se comporta como el representante de la Iglesia en Venezuela, porque yo entiendo que la voz de la Iglesia en el mundo entero, en el orbe, es la voz del Papa Francisco, y el Papa Francisco ha sido un convencido del diálogo en Venezuela. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? ¿No? Y al regresar, ¿qué puede haber en el trasfondo de todo esto, no? Es decir, aquella cosa que tiene una gran importancia pero que no se percibe, no se capta rápidamente. Como dices tú que citaba tanto a José Martí. José Martí, sí. Correcto.
Estás viendo José Vicente Hoy. Quiero volver sobre algo que dijiste en el negro anterior, ¿no? Cuando tú calificaste a los integrantes de la MUD con respecto al tema del diálogo, ¿no? Hiciste un pase rasante por algunos y particularmente por el caso de la conferencia episcopal, ¿no? Correcto. Sí. Un alto dignatario de la Iglesia Católica Venezolana, Monseñor Ovidio Pérez Morales, integrante de la conferencia episcopal, declaró al Nacional el pasado jueves de esta semana lo siguiente, comillas, el diálogo siempre fue un intento para distraer, para dividir a la oposición y serruchar el prestigio de la Santa Sede. Fue una creación para desarmar a la sociedad. Es muy triste y deleznable que quienes deberían traer un mensaje de paz en razón de los dictámenes y los principios de la Iglesia Católica, lo que quieren es en búsqueda de un poder político, porque el Monseñor Ovidio Pérez Morales, la conferencia episcopal, se comportan como un partido político, en este caso de extrema derecha, en la llamada mesa de la Unidad Democrática, y han boicoteado el diálogo desde el comienzo. Nosotros siempre lo hemos dicho, no es lo mismo la palabra del Papa Francisco, no es lo mismo la disposición generosa, compasiva del Papa Francisco al diálogo en Venezuela, que ha mandado mensajes públicos y también mensajes privados señalando que el diálogo es el único camino para el mantenimiento de la paz y el progreso de Venezuela, que envió, y eso es algo muy importante, José Vicente, es un enviado especial del Papa Francisco, saltándose incluso algunos elementos de la burocracia del Vaticano. Es un enviado especial que el Papa Francisco envió para el diálogo en Venezuela, que dio instrucciones muy precisas al nuncio apostólico, y el nuncio apostólico ha recibido no pocos insultos por parte de estas personas que han resultado enfermas de la violencia del mensaje de la dirigencia de la MUD, porque Monseñor Aldo Giordano cumple la misión que le encomendó el Papa Francisco. Fíjate que además la conferencia episcopal, a través de un representante que tiene en el seno de la burocracia del Vaticano, promovió una carta que Monseñor Parolín envió a Chugo Torrealba y a mi persona, una carta que supuestamente iba a ser secreta, pero que sabemos que le dijo la conferencia episcopal a Chugo Torrealba que la hiciera pública. Nosotros respondimos esa carta. ¿Tú respondiste? Sí, que como era una carta muy insultante, nosotros le respondimos con toda la fuerza, y aquí señalamos con mucha claridad que una cosa es lo que ha venido trabajándose en el proceso de diálogo y otra cosa muy distinta es lo que él venía señalándose. Incluso lo invitamos a la reflexión, porque él habla de los victimarios, él habla de quienes perpetraron hechos horrendos en contra de la población en el año 2014, pero curiosamente no habla de las víctimas. Y le pedimos también que acompañara en oración y en presencia a las víctimas de la violencia, porque son 43 familias, son 43 esposas, esposos, madres, padres, hijas, hijos que resultaron víctimas de la violencia política en el año 2014. Hay una diferencia que habla un poco de la insubordinación que la conferencia episcopal tiene para con el mensaje del Papa Francisco. Estos quieren guerra, estos quieren que los venezolanos nos matemos los unos a los otros, estos quieren que sea la muerte, la sangre, la violencia la que se imponga en el panorama político venezolano. Y lamentablemente para ellos ha resultado fracasada esta propuesta, y cada vez más Venezuela se dirige hacia un planteamiento de que en paz superemos la situación económica, que en paz dirimamos los asuntos políticos. Eso no es lo que quiere Pérez Morales, no tengas duda de eso. Mira, aparte de los factores mencionados, ¿qué factores externos están influyendo en la situación? Fíjate, afortunadamente la convocatoria y el hecho de que nos hayamos sentado en 4 oportunidades, y quién sabe en cuántas oportunidades más
nos sentamos en privado, porque como el diálogo es un proceso, hubo muchas reuniones que se mantuvieron en privado, hubo reuniones en República Dominicana, hubo una época en que nos reuníamos casi a diario representantes de la dirigencia de la MUD y representantes del gobierno bolivariano, pero siempre hubo el intento de boicotear este proceso de diálogo. Por una parte, las corporaciones mediáticas internacionales que de forma permanente atacan y agreden a Venezuela. Por otra parte, los factores imperiales, es decir, el gobierno de Barack Obama intentó el último coletazo, intentó agredir de forma determinante a la revolución bolivariana antes de que él saliera. Ese fue otro de los pronósticos y otro de los cálculos que le salió mal. Se fue Obama y todavía presidente de Venezuela, y ojalá que por muchos años más, es Nicolás Maduro. Hubo un intento por parte del gobierno de Barack Obama de boicotear la mesa de diálogo, y ese intento lo hizo a través de uno de sus cipayos, a través de uno de sus lacayos, que es el señor Almagro de la Organización de Estados Americanos, cuya agresión contra Venezuela también se vio detenida por este esfuerzo de diálogo. ¿Qué se presume que hará Trump con respecto a Venezuela? Bueno, no sé, habría que esperar. Nosotros, el presidente Nicolás Maduro ya lo ha expresado, nosotros siempre hemos tenido una buena disposición para mantener buenas relaciones con